presidente, quiero hacer lectura del comunicado que acaba de expedir el doctor Jaime Granados, abogado del presidente Uribe en el proceso que se surte contra él. Bogotá, 11 de agosto del 2020. Defensa de Álvaro Uribe pide transparencia y respeto por la Constitución colombiana. Una vez estudiadas las 1.554 páginas de la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la defensa de Álvaro Uribe concluye que no existe ningún fundamento legal para ordenar la detención del expresidente. Esta decisión, infundada y sin precedentes en la justicia del país, demuestra cómo a Álvaro Uribe se le han violado en este proceso 6 principios y derechos jurídicos consagrados en la Constitución de Colombia. Una vez el expediente se haga público y se levante la reserva sumarial, los colombianos podrán verificar los puntos que se exponen a continuación. Primero, presunción de inocencia. La privación de la libertad de Álvaro Uribe es un hecho injusto e innecesario, pues durante 2 años y medio que se cumple del proceso desde su inicio, el expresidente ha cumplido todos los llamados a la justicia, ha evidenciado su voluntad de colaborar con la investigación adelantada y de ninguna manera ha entorpecido dicho proceso. Dicha decisión viola el legítimo derecho de Álvaro Uribe de asumir su defensa en libertad, especialmente cuando no ha sido acusado y mucho menos condenado. Por el contrario, el expresidente ha sido vehemente en pedir la búsqueda de la verdad alrededor de los hechos que rodean el proceso, por lo que resulta curiosos los argumentos expresados en el expediente. Dictar esta medida más de 2 años después de iniciado el proceso no tiene nada de preventivo, suena más bien a vengativo. Segundo, investigación integral y objetiva. En más de 22.000 interceptaciones no existe registro de audio del expresidente hablando con testigos, tampoco pidiendo que seamos detenidos para que lo hagan. En consecuencia, tal determina la detención con conclusiones basadas en inferencias, no en pruebas directas. El 23 de febrero, el 23 de febrero de 2018, con una velocidad sin precedentes en la justicia de nuestro país, un día después de la denuncia de Iván Cepeda, la Corte abrió investigación. No obstante, por escrito, le negó a Álvaro Uribe que existiese un proceso en su contra. La defensa lleva 2 años y medio enterándose del proceso por filtraciones selectivas y sistemáticas. Además, a pesar de lo solicitado en 2 ocasiones, Álvaro Uribe nunca fue escuchado en versión libre, principio fundamental de una democracia como la colombiana. Tercero, exclusión de la prueba ilícita e ilegal. Sumado a esto, el magistrado José Luis Barceló investigó ilegalmente al expresidente sin tener competencia, puesto que esto le correspondería a la Sala de Instrucción. Es un grave hecho para el país. El expresidente fue chuzado por error, pues se le agregaron al expediente interceptaciones obtenidas ilegalmente en un proceso contra Nilton Córdoba, asegurando que este había dado el celular de Álvaro Uribe, hecho que fue negado por el exrepresentante. Se violó así el principio del derecho internacional. Nadie se puede beneficiar de su propio ilícito. El precedente de avelar en esta investigación en pruebas ilegales lastima al Estado de Derecho. Cuarto, el derecho a interrogar testigos de cargo. Contraria a la sorpresiva celeridad por parte del magistrado Barceló y sus 2 magistrados auxiliares en la recolección de pruebas y la toma de testimonios, no se practicaron pruebas esenciales para la defensa de Álvaro Uribe, como escuchar a testigos que afirmaron haber recibido ofrecimientos de Iván Cepeda, Mancuso, el Tuzo Sierra, Monoleche. El testimonio del Tuzo Sierra fue tomado por Lisa Ruth, investigadora americana ex CIA, certificada para la recolección de pruebas con validez procesal en los Estados Unidos,
Continúe, senadora Paloma Valencia, por favor. Sonido. Gracias. Exia, certificada para tomar la recolección de pruebas con validez procesal en Estados Unidos, pero esto no fue suficiente para la Corte, que dijo que todo era un montaje, lo cual es totalmente falso. Además, se apartó a la magistrada Cristina Lombana del caso por haber sido oficial del Ejército y se negó el impedimento del magistrado Héctor Alarcón, quien en el proceso de las chuzadas ante la Corte se declaró como víctima de Álvaro Uribe. Adicionalmente, tras más de 2 años de proceso, no se le ha permitido a la defensa interrogar a las personas que son claves, como el mismo Juan Guillermo Monsalve, su esposa Deyanira Gómez y a Carlos Eduardo López Caliche. Asimismo, tampoco ha sido posible acceder a los celulares y a los computadores incautados a Monsalve. Quinto, inviolabilidad de la comunicación abogado-cliente. Para Álvaro Uribe y su defensa es de suma importancia el respeto al papel de la prensa en este proceso y el respeto a los derechos y garantías de los periodistas. Sin embargo, resulta reprochable la sistemática filtración que se ha dado durante estos años, no solo de algunos apartes del proceso, que lo único que han generado es desinformación entre los medios y los colombianos, tergiversando completamente el proceso. La sala de instrucción, además, avala la escucha y valoración de conversaciones que son sagradas y protegidas por la Constitución, como aquellas que tienen un investigado y sus abogados, y las de los periodistas como su fuente. Sexto, imparcialidad. Resulta preocupante que en la orden de detención contra Álvaro Uribe se compulsaran copias contra varios testigos que durante la indagatoria declararon a favor de la versión del expresidente. Esto es una manera clara de coerción a personas a quienes la Corte intimida de antemano y no se establece el mismo procedimiento para testigos como Carlos. Para que termine un minuto más, senadora Paloma Valencia. Gracias, presidente. Como Carlos Enrique Vélez, y no se ha dado la misma para Carlos Enrique Vélez, a pesar de su evidente falta de verdad frente a la justicia, o Iván Cepeda, que no ha dado claridad sobre la entrega completa de sus conversaciones con Monsalve y si eliminó las mismas, lo cual configuraría una posible destrucción de evidencia. Así, la decisión parece reflejar más un juicio a la personalidad de Álvaro Uribe que a sus actos, lo que deja de lado y desconoce los siglos de estudio y aplicación del derecho penal para someterlo a una rencilla personal. Desde cualquier punto de vista, lesiona profundamente a Colombia como país. Ante esta incuestionable realidad, no tiene sentido presentar un recurso de reposición que debe ser resuelto por la misma sala. Termine, senadora Paloma Valencia, por favor. Gracias. No hay que ser ingenuos. Dicho recurso no constituye un remedio judicial efectivo frente a esta injusticia y simplemente facilitaría su legitimación. Jaime Enrique Granados, abogado de la defensa del presidente Uribe. Uribe libre. Esta es una intervención en ejercicio de mi derecho a la réplica. Se acaba de leer un comunicado en esta plenaria que hace parte de una campaña sostenida que se está llevando a cabo por el gobierno nacional, el presidente de la República, varios de los ministros, personas del alto gobierno y por supuesto congresistas del Centro Democrático para atacar la independencia del Poder Judicial y concretamente a la Corte Suprema de Justicia. La mentira y la desinformación no hacen parte de una defensa legítima en un estrado judicial. Y por supuesto que vamos a rebatir en su momento y en sede judicial lo que acabamos de escuchar. Yo simplemente quiero leer una parte de lo que dijo el señor Procurador General de la Nación en días pasados ante esta campaña que hemos estado presenciando. El señor Procurador recordó lo siguiente: el único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso provee. La controversia de las providencias emanadas de los jueces
en ámbitos distintos al judicial atenta contra los principios de autonomía e independencia en que se cimenta esta rama del poder público y que constituyen pilares esenciales de nuestra democracia. Hemos estado escuchando desde antes del día 3 de agosto y casi a diario al señor presidente de la República atacar ese principio esencial, expresar unas veces, dice él, como ciudadano, otras como jefe de Estado, sus simpatías, sus opiniones sobre cómo debería actuar y cómo debería decidir el Poder Judicial, así como por parte de otros funcionarios. Así que, como lo había anunciado, en el día de mañana estaré enviando comunicaciones a organismos internacionales para que se vea este curso autocrático que se está tomando en Colombia ante una decisión tomada en derecho y en justicia. Y repito, la mentira y la desinformación serán debidamente tratadas en sede judicial, así como eventualmente pues, los hechos que tengan que ver con acciones de orden disciplinario contra quienes hacen de la calumnia, repito, un medio de defensa. Gracias, señor presidente.